Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Claudio Alberto Escalice nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 12 de noviembre de 1962. Delantero hábil y encarador, debutó en la primera de Rosario Central, en el Metropolitano de 1982. Goleador en clásicos frente a Newell's, fue protagonista del campeonato de Primera B, que ganó Rosario Central en 1985, y de aquel enorme campeonato que también obtuvo el equipo canalla en la temporada 1986-87 de Primera División. En 1986 disputó una liguilla pre-Libertadores con Boca Juniors. En la final, disputada en el Parque de la Independencia ante Newell's Old Boys, dio la vuelta olímpica con la camiseta de Central. Hoy, en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Claudio Escalice, Satanás Escalice, ídolo de Rosario Central. Y hoy es jueves de charlas de vestuario. Te voy a comentar una infidencia del protagonista que tenemos en la tarde de hoy, porque el querido Carlos Durjan, la capital de Rosario, el hombre de las estadísticas del fútbol argentino, nos dice: no, ustedes tienen que sacar a alguien de Central, y yo tengo el loco ideal para ustedes. ¿Quién es? Me dice: Claudio Escalice, Satanás Escalice. Y claro, ahí es donde la memoria comienza a activarse, ¿no? Porque fue un símbolo de Rosario Central de los 80, años muy intensos, porque de aquel Nacional del 80, la famosa final frente a Racing de Córdoba, la Academia Rosarina descendió muy poco tiempo después, en el 84, el famoso ascenso del 85 con el Negro Marcheta, y el campeonato de Primera División 86-87, que lo va a tener a Escalice como protagonista. Morocho, rápido, hábil, mucho potrero, mucha picardía. Lo dicho, hoy en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha, Claudio Escalice. Claudio, te saluda Carlos Zaira, junto a Nehuen Ríos, aquí en Radio Gráfica, en Abrí la Cancha. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer poder charlar con ustedes. Bueno, Claudio, el placer es nuestro, con esta idea que siempre tenemos, ¿no?, de recorrer una historia, siempre con la consigna de preguntar para escuchar y aprender. La primera pregunta que siempre hacemos, un poco para meternos en tema, tiene que ver con la infancia, ¿no? Que tiene que ver con el jugador de fútbol, pero que también tuvo un sueño de fútbol. ¿Cómo fue ese sueño de fútbol de Claudio Escalice? Y bueno, yo creo que fue como todos los chicos de la edad infantil, que uno ama a cierta institución. Como yo me crié en Rosario Central, era la esperanza y la satisfacción de poder llegar a Primera, que era lo que todo jugador anhela, ¿no? Y jugar con los colores de la camiseta que uno nació. Uh-huh. Hay un amor muy profundo ahí, ¿no? Hay un amor de toda la vida con Rosario Central. Y sí, yo creo que fue Rosario Central es parte de mi vida y en mi casa también, ¿no? Así que donde yo me siento a gusto, cómodo. Yo ahora charlando con ustedes estoy mirando la ciudad deportiva, estoy en el campo, con los chicos entrenando, en el lugar que yo siempre me gusta estar. Totalmente. Y ya nos vamos a meter, ¿no?, en esa historia tan particular, tan fuerte y tan intensa que tenés con Rosario Central. Canalla desde la cuna, pero ¿cómo aparece Rosario Central ya como futbolista? ¿No? Esta cuestión de pasar del barrio a probarse y bueno, y ser jugador de Rosario Central. ¿Cómo fue ese paso, Claudio? Y bueno, yo jugaba en un equipo de barrio de
que era muy cerca de la paradoja que el barrio de Ñul, ¿no? Porque es en la zona donde está la cancha de Ñul, ahí donde vivo yo. Y bueno, sin embargo, a mí siempre me tiró los colores Central y de chico, y cuando llegó la posibilidad de pasar de cancha chica para poder probarme en Rosario Central, no dudé por recomendación de un allegado a Rosario Central, me dio la invitación para ir a probarme, y bueno, fui a probarme, estuve 2 entrenamientos, me dijeron que tenía que pasar por secretaría para fichar, y de ahí, de los 13 años, empezó el comienzo mío de divisiones inferiores. Siempre delantero, ¿no? Sí, yo era un jugador rápido, habilidoso, y bueno, y con mucho potrero. Y la verdad que yo digo, bueno, me voy a probar de volante. Y claro, la ubicación en el campo de juego, para eso están los entrenadores, ¿no? Y me sacaron del medio y me corrieron a la punta izquierda, porque yo era zurdo, rápido, muy veloz, con pelota dominada, pelota siempre en velocidad al pie y rompiendo siempre la última línea. Así que desde que me pusieron de win izquierdo, que hoy serían los carrileros por izquierda, siempre fue mi función, ¿no? Y bueno, son las características básicas de los winners de antes, ¿no? Y bueno, la verdad que pude explotar ese don que tenía para poder llegar a primera. Ahí nos metemos, Claudio, en esa historia ya en primera división con aquel Central en los 80, pero pensaba, hoy que estás con las categorías formativas, sí. Esta cuestión del wing, ¿no? El wing que conocí cuando era pibe, allá por los 80, algo ya quedaba en los 90, ¿no? Hoy un wing de la raya es difícil encontrar. ¿Cómo trabajas esta cuestión de los pibes que hoy son más carrileros, ¿no? Esta cuestión de tener que trabajar toda la banda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el fútbol actual y tu posición de wing? Sí, no, lo que pasa que sí, el fútbol ahora es más dinámico. Por supuesto, el recorrido de cancha hay que saber estar muy muy preparado para tener ubicación, y sobre todo tener la picardía para poder poner la velocidad de 3/4 de cancha hacia adelante, donde poder desequilibrar, porque hoy el jugador no puede dudar ni un segundo, está muy marcado, tiene que tener facilidad, inteligencia para poder tener esas fracciones de segundo para poder desmarcarse y poder recibir, donde hoy el fútbol es tan asfixiante. Tu fútbol fue diferente al de los 80, ¿no? Un fútbol en el cual tenías tiempo para recibir, levantar la cabeza y encarar. Claro, yo tenía la posibilidad de darme vuelta, que hoy en día es muy difícil, y poder romper la última línea, que lo que más cuesta, yo creo que hoy en el fútbol argentino es muy difícil romper la última línea, si no son compases cruzados o entre líneas, ya es muy difícil penetrar, pero bueno, es todo situación de juego y capacidad del jugador, ¿no? Para poder llevar adelante ese juego. ¿Faltan gambeteadores, Claudio? Y técnicamente el jugador argentino ha perdido capacidad, porque lógicamente todo evoluciona, todo, y uno se tiene que ayornar a las circunstancias, y lógicamente uno siempre en el fútbol te tiene que estar capacitando día a día,
en esto no es que uno ya sabe todo, porque yo siempre digo que jugador de fútbol es el que termina de jugar, porque mientras estás jugando tenés que estar rindiendo examen en todos los partidos, así que es una situación límite donde uno tiene que estar preparado, y además hoy en día, que no había en mi tiempo, están muchas áreas interdisciplinarias con analistas, psicólogos y orientadores que te llevan al chico para estar de la mejor manera preparada, ¿no? Para que no se equivoque. Nos metemos de nuevo en tu carrera, ¿no? En lo que fue tu trayecto en el fútbol, Claudio. Debutás en el Metro del 82, ¿no? Primera fecha frente a Boca Juniors. Pero claro, hay una historia previa que te tiene muy cerca del conflicto, o mejor dicho, de la guerra de Malvinas. ¿Cómo viviste esa etapa previa? Yo imagino, ¿no? Un futbolista que es tenido en cuenta para la primera de Central, que todavía no debutó, pero claro, tenías la conscripción y tenías una guerra ahí por delante. ¿Cómo viviste todo aquello? Sí, fueron momentos muy duros. Yo verdaderamente eso lo tengo muy presente, lo recuerdo todos los días, porque nunca me voy a olvidar. Yo estaba bajo bandera y estaba cerca de salir de baja, y un 2 de abril del 82 a las 2:20 de la mañana nos levanta el teniente coronel, que nunca había sucedido. Nos levantó ese día el teniente coronel Héctor Gargiulo, toda la plaza, y ahí nos da la orden de que hemos recuperado la isla Sandwich, Georgia del Sur, que estaban penetrando recuperando esas islas, y verdaderamente no entendíamos qué estaba pasando, y los camiones estaban preparados, y bueno, entonces me tuve que dirigir todo a la zona, al sur, a Mar Argentino, a Comodoro Rivadavia, a esperar órdenes para cruzar, donde yo, gracias a Dios, pienso que no fue, no era el momento, no llegó la orden que mi línea cruzara, y llegó la rendición, y donde después de ahí emprendí de vuelta el regreso para Rosario, con muchos kilos de menos, con una sabor amargo, donde quedaron muchos compañeros míos, y donde hoy también que yo siento mi casa, el centro de combatientes de Rosario, y donde yo colaboro mucho con ellos, y bueno, el destino me guió de vuelta a Rosario Central a presentarme, y en poco tiempo, yo diría casi nada, me encuentro desde un conflicto de guerra a estar parado dentro de una cancha de fútbol jugando en primera división, debutando contra Boca. Ni más ni menos, primera fecha del Metro del 82. ¿El técnico? ¿Quién era el técnico de Central en aquel partido? El técnico era don Ángel Tulio Sof. Ni más ni menos, ni más ni menos. ¿Era un maestro Sof? Sí, era un verdadero maestro, porque tenía el poder de análisis de saber ubicar al jugador en el lugar correcto, y donde tenía la capacidad de que no tiene muchos técnicos, de cuando mueve una pieza, movía la pieza correcta entre juego. Es lo más difícil, ya con un partido en marcha, poder hacer un cambio y mover las piezas, que por ahí a veces te puede salir bien o mal. Y él tenía la visión correcta desde el momento del juego para que ese jugador le funcionara. Y verdaderamente era muy inteligente, ¿no? No, totalmente, y un símbolo enorme
de la historia de Rosario Central. Ahora pensaba, es un Central que estaba un poco desarmado, ¿no? Porque aquel gran equipo campeón del 80 que había jugado la Libertadores al año siguiente, la mayoría de los futbolistas habían sido transferidos, quedaban pocos del campeón y surgieron muchos pibes de inferiores. ¿Cómo era jugar en Central cuando apareciste en primera, Claudio? Y jugar en Central no es para todo, por eso desde chico uno lo preparan, pero verdaderamente es muy difícil el campo de juego de Rosario Central. El hincha es muy pasional el hincha, no hay término medio, o te quiere o no te quiere, y es muy difícil entrarle a la gente de Central. Pero por sobre todas las cosas, lo que siempre prevalece es que la historia de Rosario Central te marca que cuando te pones la camiseta, sabes que detrás de esa camiseta hubo jugadores con mucha historia y que lograron cosas importantes, y donde vos tenés que, dentro del campo de juego, demostrar para qué estás jugando y para quién estás jugando, y para darle satisfacción a la gente y al hincha, y que todos están esperando lo mejor de uno, ¿no? Y entonces yo creo que hay que estar muy preparado para jugar acá. Han venido jugadores de renombre y no han funcionado por ese tema de que no es muy fácil, es complicado. Igualmente cuando a mí me toca debutar en Central, era un equipo diezmado, porque cuando sale campeón aparece en la venta, y bueno, lamentablemente el equipo no es de instituciones como antes, y ahora están relacionadas, ¿no? Porque necesitan desahogo monetario, entonces buscan vender a sus figuras, y bueno, cuando sale campeón un equipo, mayormente 4 o 5 jugadores son requeridos, pero en ese momento se fueron cerca de 11 jugadores, así que nosotros tuvimos que formar el plantel con muchos jóvenes, donde costó hacer pie en primera división, donde no resultaron los partidos como correspondía, la adaptación al juego a primera división, y bueno, y ahí empezó una debacle. Hicimos torneo con muy baja producción de puntos, de donde culminó en el año 84 en el descenso de Rosario Central. Aquel partido con Boca en cancha de Huracán. Pero vos le habías convertido, Claudio, varios goles importantes a Newell's. Nosotros los porteños vemos el clásico de Rosario como algo increíble, ¿no? Con un nivel de intensidad que por momento no podemos comprender. Bueno, vos lo vivís de una forma todavía más intensa. ¿Cómo viviste, cómo sentiste esta cuestión de meterle goles importantes con la camiseta de tu Rosario Central al rival de toda la vida? Sí, la verdad es que desde chico en las inferiores, ¿no? Mirá que nosotros nos enfrentábamos en divisiones inferiores contra Newell's, y la categoría mía enfrentaba a Martino, Basualdo, Liop, Scoponi, que son todas las mismas categorías. Y bueno, y luego lo enfrentamos en primera división, y con 19 años tengo la inmensa alegría de ser el jugador de división inferiores de mi institución, en los más de 130 años que tiene la historia Central, de ser el jugador más joven en marcarle 3 goles a Newell's Old Boys en el mismo año, ¿no? Así que para mí, y eso fue en el 83, con 19 años marcarle 3 goles en un año fue algo importantísimo, porque después seguí marcándole goles, así que yo creo que para Newell's fue una sombra lo mío, y uno en el campo de juego saca mucha ventaja en los clásicos, en cualquier clásico, ¿no? Que sea fuerte, el jugador que sale a jugar tranquilo, el que se lleva la mejor parte.
Ahora, ¿cómo jugar tranquilo con ese marco, no? Digo, hay que tener una cabecita muy preparada para jugar el Clásico de Rosario. Bueno, sí, era una virtud que tenía yo para jugar los clásicos. En las concentraciones era el primero que me levantaba en los clásicos, muy temprano, caminaba, estaba muy extendido, y a la hora del partido era donde yo sacaba mucha ventaja. Estamos hablando con Claudio Scalise, aquel delantero, aquel win izquierdo de Central de los 80. Claudio, nos contaba, Central desciende en el 84 y se arma un equipo que va a sorprender en el campeonato de Primera B de 1985, ya con Pedro Marcheta como entrenador, los Pitufos, como le puso la prensa en aquellos días. ¿Cómo viviste aquel equipo del 85 que generó tanto en Rosario? Sí, la verdad que Marcheta vino a Rosario, se instaló acá en Central y verdaderamente era un técnico de buen pie, ¿no? De jugadores de buen pie. Se conformó un gran plantel, había jugadores, todo no de mucha estatura, el único que tenía altura era el Nene Roja, el Tanque Roja, que jugaba de 9, y después todo chicos que tenían mucha virtud con la pelota, técnica, habilidad, recorrido de cancha, y teníamos un cerebro también en el medio que era Chaparro, Omar Palma. Teníamos jugadores en el medio aguerridos como Cornalio, el gringo Esperandío, Cerrizuela. Teníamos un plantel muy fuerte, con un arquero de mucha experiencia como el uruguayo Jorge Fossati. Y la verdad que hicimos un torneo que fue de menor a mayor, porque yo recuerdo que el primer partido contra Estudiantes de Buenos Aires perdimos 2-3-0, y no lo podíamos creer. En un equipo, estábamos jugando en la B con ese equipo donde pateamos y pegábamos contra paredones, y no estábamos acostumbrados a jugar en cancha chica, yo menos, con la velocidad no me alcanzaba la cancha. Tuvimos que tomar la mano a todo el campo de juego, y donde después realmente sacamos una ventaja importante, teniendo en cuenta que teníamos que competir ese año contra Racing, que tenía un gran equipo con los hermanos Costa, con Lombati, Walter Fernández, el uruguayo Paz. No, tenía, y sin embargo salimos campeón faltando 8 fechas, y fue una satisfacción enorme, porque cuando nos fuimos al descenso, fuimos muy poquito lo que quedamos, porque queríamos ascender a Central, y que esa era la alegría nuestra, ¿no? Darle la satisfacción a la gente. Uh-huh. Una segunda rueda hicieron que fue fantástica, fue enorme. En un campeonato de Primera B con equipo, recuerdo un San Miguel que terminó muy bien aquel campeonato de Primera B de 1985. Claudio, ¿cómo era el negro Marcheta? Era un formador de grupo muy espontáneo. Era una persona que sabía leer bien los partidos, y principalmente sabía formar el grupo con los jugadores acorde para el juego de él, ¿no? Y fue muy inteligente en eso. Armó un equipo con buen pie. ¿Es cierta la anécdota del guardapolvo? ¿Que daba la charla técnica con un guardapolvo? Sí, tenemos tanta anécdota con Marcheta, con guardapolvo. Y él a veces llegaba, porque teníamos un profesor Pedernera y Nación de Campo Ramallo, que eran muy fieles a él, y él a veces tenía un recorrido que no alcanzaba a venir temprano, y venía cerca de la culminación de los entrenamientos, porque tenía su hobby acá en Rosario, donde era el campo de juego de él, que era el hipódromo. Así que nosotros jugábamos, él nos sacaba la plata y le iba a apostar, así que
él se iba para allá. Pero bueno, como en esa tenemos miles de anécdotas. Ya pasó, ya prescribió, Claudio. Ya prescribió todo. Ya pasó. Tengo para hacer un libro, pero bueno. ¿Es verdad que las charlas técnicas tomaba de punto algún rival y a partir de ahí ustedes se reían tanto que bajaba el clima de tensión en muchos partidos? Sí, la verdad que tenía un carisma especial, y más nombrando jugadores que no viene al caso ahora nombrar, ¿no? Pero él decía, tal jugador se llama así, ¿cómo te puede parar? ¿Cómo te va a marcar este tipo si se llama de tal manera? Y un montón de otras cosas que eso queda en el vestuario, ¿no? Pero verdaderamente es verdad, sí. Y igualmente a los jugadores nuestros, le gritaba dentro del campo de juego. Yo me acuerdo como jugaba de Willy, una vez tuvo que entrar Saturno y le decía, movete, porque se creía que era como que era un árbol, movete que te va a mover, movete que te va a mear un perro, le decía. Ay, Dios mío. Y toda la gente atrás se volvía loco. Pero era un fenómeno Saturno. Gran jugador, claro. Bicicleta, era un fenómeno, sí. Gran equipo tenía Central de una B que estaba llena de grandes jugadores. Ahora, salís campeón con Central, se reestructuran los campeonatos, Central y Racing, que había ascendido también, están 6 meses sin jugar, y vos te vas a Boca. Ahora, decime si es cierto que el Bambino Veira te quería sí o sí en River. Digo, era un River que terminó siendo campeón del mundo en aquel 86. Claro. ¿Es cierto eso? Claro, él me vino a hablar, porque nosotros jugamos un cuadrangular para festejar el título del ascenso, ¿no? Uh-huh. Y jugaba Boca, River, Newell's y Central. Y bueno, me vino a la concentración el Bambino Veira para que vaya para River. Y bueno, yo lo dejé en mano porque yo no tenía representante, en ese tiempo no se manejaban, todavía no venían los representantes como en esta época, ¿no? Lo hablé con el presidente, con el escribano Vesco, y me recomendó que a él lo había llamado ¿quién era? Creo que era Rivero, que tenía jugadores. El Puma Rivero, el representante, claro. El representante, exactamente, para Boca. Y como él quería recomponer las relaciones con Boca, me dijo que me vaya a Boca. Y bueno, entonces le dije al Bambino Vera que ya tenía arreglado con Boca, que me llamó Geller y Alegre, estaba en ese momento. Y bueno, decidí por el bien de Central, para darle una mano a la institución, de recomponer las relaciones, y me aboca. Y así fue, con un equipo que venía muy mal. En ese tiempo Boca estaba muy mal, estaba en las últimas posiciones, y verdaderamente vinieron como 14 jugadores, Pipa Higuaín, los chicos estos que jugaban el boliviano Olarticoechea, Tapia. Carlos Tapia, estaba el Vasco de Articoechea, estaba Pasucci, Higuaín, la Chancha Rinaldi, Graciani, y bueno, se conformó un buen plantel de donde nos dio muchas satisfacciones, ¿no? Y a donde llegamos a pelear la liguilla, jugar la final y ganar con la gran anécdota ahí en la cancha. Ya te vamos a preguntar por la gran anécdota, pero a ver, el amor lo tenés por Central, nadie, es innegable. Son dos equipos enormes, con hinchadas muy pasionales. Vestir la camiseta de Boca, ¿es tan pesado como parece? ¿O quien viene de jugar en Central y también con todo ese amor, se amolda a jugar en Boca? No, yo creo que el que juega en Central está capacitado para jugar en cualquier lado, porque la presión acá es inmensa, son dos equipos nomás acá, y la presión es muy grande, una ciudad muy grande, con dos equipos que verdaderamente
la pasión supera los límites a veces, y bueno, entonces uno tiene en eso que lo lleva adentro, y bueno, cuando juega en Boca jugaba bastante distendido y suelto. Además estaba muy confiado porque tenía el respaldo de gente de experiencia como Guaín, el Loco Gatti, Pasucci, el Vasco Larticochea, Krasowski. Había jugadores de mucha experiencia donde me ayudaron a crecer. Uh-huh. Bueno, nos metemos ahora sí en esa final de la liguilla pre-Libertadores del año 86, y vos sabés que yo no comprendo algo, porque la anécdota es conocida. Gana la liguilla en el Parque de la Independencia, da la vuelta olímpica con la camiseta de Central, jugaste el partido con la camiseta de Central debajo de la de Boca. ¿Cómo Mario Sanabria, técnico de Boca, tan leproso, tan emparentado con Newell's Old Boys, te permitió jugar con la camiseta de Central? Y sí, son cosas que pasaron y que quedarán a veces algunas cosas en el vestuario, pero él no en ningún momento me prohibió nada, y al contrario, y está claro que él tiene una historia grande con Newell's, ¿no? Lógico, pero él era de Unión, no era de Unión, él es de Santa Fe. Pero bueno, el asunto que lo que pasó, que di la vuelta olímpica con la camiseta de Central, donde me costó muchísimo, ¿no? Me costó muchísimo porque pensé que no era la repercusión que iba a tomar, ¿no? Pues jugaba como en el potrero yo, y lo único que quería es brindarle y expresar mis sentimientos a lo que me ha brindado toda la vida la institución de Rosario Central. Te compraste el corazón, Claudio, te compraste el corazón canalla para toda la vida. Pero a lo mejor del otro lado no lo entendieron, pero yo con el paso del tiempo, lógico, esa anécdota quedó en la historia. Es muy difícil que se vuelva a repetir, porque lo que pasó ese mediodía, que fue el Día del Padre, fue un antes y un después en el fútbol argentino también, porque se reunieron para conformar la ley del deporte a partir de lo que yo hice. Así que después nadie más podía hacer nada, ¿no? Porque había muchos artículos que te sancionaban. Bueno, muchos años después lo hizo Teófilo Gutiérrez, jugando para Central en la Bombonera, y todo lo que se armó hace un par de años. Sí, pero ya tanto en vigencia de la ley de deporte tienen todas las facultades para sancionar. Fue muy bravo aquello, Claudio, ¿eh? ¿Y cómo lo viviste en Rosario? Digo, porque me imagino que en esta cuestión de convivir con los hinchas de Newell's fue terrible. Sí, una caldera, tuve complicaciones. Me tuve que ir de la casa de mi padre porque era una constante de amenaza y rotura de pintura y vidrio, y los autos míos quedaban esparcidos en toda la calle, ¿no? Fue muy muy duro. Bueno, son cosas que uno asumió, y bueno, que quedaron en el pasado. Pero a veces eso sale a la luz siempre, y el recuerdo es permanente, pero bueno, ya lo que se hizo lo hice por sentimiento, y no reniego de nada. Una definición de principio de Claudio Scalise. Claudio, ¿cuál fue el defensor que más te costó en tu carrera? No, uno piensa tal vez, no digo número 4 de aquella época, el negro Clausen, pero ¿cuál fue el número 4 que más te costó? Era durísimo. Clausen era durísimo. Lo pasaba 10 veces y 10 veces lo tenía delante mío. Clausen, y también había un lateral, Saporiti, en River, que era muy duro. Después también en Ferro había un marcador, Gómez creo que era. Sí, claro. Era un marcador férreo. El de Huracán Cortés, me acuerdo, era impresionante también. Pero bueno, siempre buscando las posibilidades que tenía con mi habilidad, el pique
corto que tenía en velocidad para poder superar a los rivales. Ya nos metemos en esa historia que fue el campeonato de Primera División 86-87, pero pensaba, ¿no? Delanteros de central, ¿no? Como una línea de tiempo. Apareces vos, un poco más adelante aparece, por ejemplo, el Toma Riola, Ángel Di María. Qué cantidad de delanteros con características de pique y gol que surgieron en central. Sí, es una usina generadora de sacar jugadores, las divisiones inferiores de Rosario Central, ¿no? Eso fue todo, es parte de la historia, ya no es que sale del día para mañana. Yo creo que Central siempre tiene esta cantera que es inagotable. Igualmente en estos momentos, en pocos meses, 4 o 5 jugadores de edad corta, no tienen menos de 50 partidos en primera y fueron vendidos al exterior, así que sigue pasando, la verdad que sí. Impresionante, ¿no? Lo del fútbol rosarino en ese sentido es increíble, ¿no? Porque es permanente la cantidad de jugadores con buen pie que van surgiendo de las usinas de los clubes. Y nos metemos de nuevo en la historia, Claudio, aquel campeonato 86-87, porque nunca se dio en la historia del fútbol argentino un campeón de primera división que viniera del ascenso. Claro, era Rosario Central, un equipo grande, histórico. ¿Cómo se conformó aquel equipo campeón? Bueno, yo, la verdad que ese equipo que formó Don Ángel Sof, fue una maravilla, porque se formó estando todos los jugadores a préstamo. Yo fui el último en regresar, porque como nos habíamos clasificado para jugar la liguilla y las finales, regresé después, pero ya habían regresado los otros muchachos, estaban de pretemporada, más la aparición, la contratación del Pato Gasparini, que fue fundamental en el medio campo, del Pichi Escudero, del arquero Lanari, de varios jugadores importantísimos, como el Patón Bausa, que era un maestro y un técnico dentro del campo de juego. La verdad que se conformó un gran plantel donde empezamos de menor a mayor también, y sacando resultados de un juego vistoso, con jugadores que sabían qué hacer dentro del campo de juego y ayudándonos permanentemente. Vos sabés, Claudio, que mucha gente recuerda de aquel equipo de Central una noche en Cancha de Ferro ante Argentinos Juniors, que jugaron un partido sensacional, que ganaron 2-0 y que se fueron los goles de Palma, sí, para el campeonato, que fue una exhibición de fútbol. Pero yo recuerdo como un partido sensacional de ustedes, un lunes a la tarde frente a Racing en Avellaneda, y eso que perdieron aquella tarde. Pero el fútbol de alto vuelo de Central fue algo llamativo. Alguno dirá, bueno, pero recibieron 4 goles y perdieron, pero había que jugar como jugaba ese equipo de Central. Sí, porque nunca renunciamos al juego. La verdad que nunca rifamos una pelota, porque en el fútbol hay 2 maneras nomás de jugar al fútbol, ¿no? Yo que sepa, de hace más de 100 años, hay 2 maneras de jugar al fútbol: o dividirla o jugar, o salir jugando. Nosotros siempre optamos por salir jugando, y teníamos jugadores con buen pie, ¿no? Porque a veces no podés salir jugando y la tenés que dividir, pero cuando vos tenés un plantel con jugadores de buen pie, tenés la posibilidad esa que tuvimos nosotros en este año. Claudio Escalice, corazón canalla, gracias por ser parte de este ciclo de charlas de vestuario de Abrí la Cancha. Gracias por abrir tu corazón, gracias por abrir el cofre de los recuerdos y dejarnos esta historia que a los que somos futboleros es un regalo al alma. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo gigante. Igualmente para todos ustedes, y a disposición para lo que necesiten acá en Rosario. Ahí pasó Claudio Escalice en las charlas de vestuario de Abrí la Cancha.
punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.